Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la cápsula semanal de economía y en esta ocasión estaremos hablando de un tema que ha llamado bastante la atención, sobre todo después de la comparecencia que tuvo el presidente de la Reserva Federal ante el Congreso, en la cual aceptó frente a los congresistas que el estar subiendo las tasas de interés, pues lo que hace es que incrementa la probabilidad de que haya una recesión en los siguientes 6 a 12 meses y que con ello pues se siga deteriorando un poco la actividad económica, ¿no? Hay que tomar en cuenta qué significa una recesión. Generalmente en los Estados Unidos se define como 2 trimestres consecutivos de caídas del PIB. Es decir, tendremos que ver 2 veces que la tasa de crecimiento es negativa y de esa forma se puede declarar una recesión. Sin embargo, hay ocasiones en las que esa definición no es suficiente, sino que hay que observar un conjunto más grande de indicadores que tienen que ver desde la producción industrial, la parte empresarial, la parte del mercado laboral. Y luego cuando las condiciones se deterioran en todos estos mercados, ahora sí también se marca una recesión, ¿no? Ese fue el caso, por ejemplo, cuando llega la pandemia, las caídas fueron tan fuertes y tan abruptas y tan rápidas que no se cumplió el criterio de 2 trimestres negativos, sino que mucho antes en Estados Unidos se declaró la recesión, ¿no? Y para analizar que para que uno pueda tratar de anticipar si viene una recesión o no en los Estados Unidos o a nivel global, pues hay que analizar las economías más grandes del mundo, que son las que tienen un mayor impacto sobre los mercados financieros. Y estas son evidentemente Estados Unidos, China y la zona europea, pues ya que en su conjunto estas 3 regiones del mundo pues contribuyen un poco más de la mitad del PIB mundial. Entonces, déjenme, les enseño un par de gráficas que van a tener aquí para poder ir guiando la discusión. Si se acuerdan, en los videos anteriores donde hablábamos de el crecimiento económico, pueden ver esas 3 cápsulas en las páginas de Actinver, en las redes sociales, ahí están los links, pero hablábamos de que hay un indicador muy bueno que se llama PMI de manufacturas, que es esta encuesta que se le hacen a los empresarios en distintas partes del mundo y les preguntan cómo van las expectativas de contratación de personal, qué tantos pedidos están recibiendo de sus clientes, cómo están viendo el incremento en los costos de producción, cómo están viendo las ventas actuales dentro de 3 meses, 6 meses y una serie más de indicadores muy relevantes que todo se promedia y luego se construyen estas líneas azules que demuestran estas gráficas, que son los PMI de manufacturas. Básicamente, cuando están arriba de 50, quiere decir que el sector se encuentra expandiéndose y cuando está debajo de 50, quiere decir que el sector se está contrayendo. Y estos indicadores son muy buenos porque son casi en tiempo real, te permiten ir viendo cómo va la actividad económica. Y lo que hemos estado observando en los últimos meses es que pues ya tocamos el punto más alto del crecimiento económico hacia finales del 2021 y durante 2022 hemos visto una desaceleración constante en las actividades manufactureras. Ahora, tratando de pensar hacia dónde van en los siguientes meses estos indicadores, pues utilizamos un conjunto de indicadores adelantados. Es decir, cuando uno ve toda la gama de datos económicos que se publican a lo largo del mes, hay algunos que son adelantados, quiere decir que anticipan cómo se comportará la economía. Hay unos que son coincidentes, es decir, cuando tienes información del PIB, pues te dan una mayor claridad de cómo está la actividad económica y hay unos que son rezagados, que eso es una vez que se cae la economía, comienzas a ver que esos indicadores se deterioran. Entonces, los más importantes, los más interesantes para observar son los adelantados, que entre ellos te pueden dar una idea de entre 6 y 12 meses hacia dónde va en su conjunto la economía global. Y aquí tienen 4 de estos indicadores en líneas rojas. Arriba a la izquierda está el impulso crediticio. Esto es cuánto crédito se está creando en China, en Europa y en Estados Unidos, ya que la economía pues recibe un estímulo cuando hay mayor crédito, no solo por la parte de los bancos, sino también pensemos cuando el gobierno se endeuda, ese endeudamiento lo utiliza para dar cheques, por ejemplo, a los hogares, también genera una mayor influjo de estímulo económico hacia la economía y genera avances, ¿no? Entonces pueden ver muy claro en la pandemia, por ejemplo, la línea roja arriba a la izquierda, como cuando llega la pandemia todo el mundo se apura para dar mayor crédito y esto hace que la actividad económica rebote y tengamos un periodo de expansión bastante interesante y eso le ha ayudado a las bolsas. Recientemente lo que hemos visto es que este indicador se ha comenzado a desacelerar de forma importante y lo que sugiere es que la actividad económica podría venir a la baja en los siguientes meses. A la derecha
Arriba a la derecha tenemos los activos de los bancos centrales. Pueden ver el video de los bancos centrales y los mercados, donde explicamos por qué dan liquidez los bancos centrales, pero es un poco la misma idea. Cuando los bancos centrales salen a rescatar a los mercados a través de mayor liquidez, pues esa liquidez se traduce en mayor actividad económica, lo pueden ver ahí en la gráfica, y luego conforme van recortando liquidez, que es lo que nos han dicho los distintos bancos centrales, pues también hacen que la actividad económica vaya desacelerándose. Y luego abajo a la izquierda lo que tienen es un indicador que creamos nosotros a través de distintos indicadores adelantados a nivel global. Lo que podemos hacer es hacer un resumen de las 36 economías más grandes del mundo, ver qué porcentaje de ellas están creciendo, qué porcentaje de ellas están desacelerando, y ese nos da la línea roja. Y si pueden ver, en general también es un muy buen indicador de la actividad económica. Lo que nos está diciendo ese índice es que cada vez son más los países que están en zona de contracción, que antes crecían al 5%, ahora están creciendo al 3%, probablemente crezcan al 2%, al 1%, pero en su conjunto la mayor parte de las economías del mundo están desacelerando. Y finalmente, abajo a la derecha, tenemos algo parecido, sino que aquí vemos qué porcentaje de los bancos centrales en el mundo están subiendo tasas comparado con qué porcentaje de bancos están reduciendo tasas. Cuando la línea roja está por debajo del 0, quiere decir que hay más bancos subiendo tasas, y eso pues lo que hace es que sean más caros los créditos, sea más difícil conseguir decisiones de inversión para las empresas, compras de bienes duraderos para los hogares, y entonces pues eso poco a poco va llevando a un menor crecimiento en los siguientes meses. Evidentemente, declarar una recesión toma mucho tiempo porque los indicadores económicos son muy rezagados. Por ejemplo, si uno quiere conocer el PIB del segundo trimestre de este año, que termina en junio, pues el primer dato te lo estarán dando a finales de julio, principios de agosto, y el dato final ya te lo estarán dando por septiembre, ¿no? Entonces, toma bastante tiempo, por eso es importante ver estos indicadores. Y cuando uno mezcla estos índices que ya les mostré juntos con algunos otros que también le damos monitoreo en específico para la economía de Estados Unidos, pues cuando lo combinamos todo, encontramos que la probabilidad de recesión para los siguientes 6 a 12 meses se elevó a 61%, que es una señal bastante elevada para pensar que es una falsa alarma. Y esto se debe a que, recuerden lo que habíamos comentado en otras cápsulas, no es necesario para la actividad económica, para que se acelere, no es necesario esperar a que la Fed o Banxico suban tasas. El mercado comienza a incorporar expectativas de mayores alzas de tasas, y entonces desde finales del 21 las tasas comenzaron a subir rápidamente. Entonces ya llevamos al menos unos 6-7 meses con tasas elevadas que están enfrentando las empresas. Cada vez es más difícil financiar las decisiones de inversión, y entonces la actividad económica ha venido acelerando. Otra parte importante es que también en esas mismas cápsulas hablábamos de que la economía se mide en términos reales, no en términos nominales. Es decir, que hay que restarle el efecto de la inflación a las cifras. Cuando te dicen las ventas minoristas crecieron 10% y las ventas fueron de $10 millones, por ejemplo, pues hay que quitarle el efecto de la inflación. Y cuando hacemos eso, todos los indicadores de consumo en Estados Unidos se ven en territorio negativo. Incluso los salarios, que están aumentando cerca de 6% en forma nominal en Estados Unidos, cuando le quitas la inflación, pues están cayendo cerca de 2.5, casi 3%, ¿no? Entonces, todo eso se está conjugando y es lo que está elevando nuestra probabilidad en la recesión. Es interesante porque en esta ocasión tendríamos inflaciones todavía muy elevadas y va a ser muy importante ver qué hagan los bancos centrales. Y por lo tanto, pues hay que estar muy atentos, por ejemplo, a las tasas de largo plazo, las de 10 años del gobierno de Estados Unidos y de México. Cuando esas tasas comiencen a bajar más aceleradamente, va a ser un indicador de que el mercado ahora sí está viendo más en serio la probabilidad de que tengamos esta recesión. ¿Qué implica esto para los mercados? Pues primero, las empresas tienen revisiones a la baja en sus expectativas de ventas, en sus expectativas de utilidades, que ya lo hemos visto a lo largo de este año, cómo distintas empresas han ido rebajando sus pronósticos, pero también eventualmente pues se comenzarán a hacer recortes de personales, que ya lo hemos visto en el caso de Tesla, pero uno esperaría que cada vez sea más importante este factor a través de más empresas, no solamente un sector.
Y luego, pues si eso pasa, al finales de septiembre me parece que es cuando tendremos una señal mucho más clara a nivel del mercado. El mercado comenzará a ver esa posibilidad y entonces ahí es donde empezamos a ver diferencias en los activos financieros. Los bonos de largo plazo suelen tener un buen comportamiento porque al bajar la tasa sube su precio. Las personas que tienen posiciones en ese tipo de activos se ven beneficiadas. Posiblemente la volatilidad para las bolsas continúe. Y por último, me gustaría decir que lo que hay que estar vigilando en este momento pues son los precios de las materias primas. Si el mercado comienza a considerar la posibilidad de una recesión de forma más global, pues entonces deberíamos de ver que esos precios están cayendo, que es justo lo que quieren los bancos centrales. Los bancos centrales suben tasas para que la actividad económica se desacelere y con eso bajen los precios de materias primas, de mercancías y se controle la inflación. Estaremos hablando mucho más de estos temas en los siguientes cápsulas y ya directamente viendo cómo se están comportando los sectores de la bolsa, diferentes mercados para poder ir mapeando mejor esta probabilidad. Pero por lo pronto, en resumen, el modelo que tenemos nosotros tiene un nivel tan alto que hace difícil pensar que sea una falsa alarma y me parece que en los siguientes meses estaremos confirmando esta realidad. Si tienen cualquier duda, cualquier comentario, por favor déjenlo aquí abajo en los comentarios y con gusto lo estaremos revisando. Hasta luego.